Hola, buenas, mi nombre es Janel Sánchez. Hoy les voy a hablar sobre la tercera parte del libro de Ludwig von Mises. Vamos con las preguntas. Número 1. Definir la gradación de los medios en el cálculo económico. La gradación de los medios es un concepto fundamental en la teoría del valor y el cálculo económico, especialmente dentro de la escuela austriaca de economía. Se refiere al proceso mental y práctico mediante el cual un individuo organiza los recursos disponibles en orden de importancia para satisfacer sus necesidades. Aquí voy a detallar cómo se define y cómo opera en la toma de decisiones. Pues. Número 1. La base. Escala de valor. Para que exista una gradación de medios, primero debe existir una escala de preferencias dado que los recursos son escasos y las necesidades humanas son virtualmente ilimitadas. El actor económico debe decidir qué necesidades atender primero. 2. El proceso de gradación. La gradación no es más que la asignación de rangos a los medios basados en la utilidad marginal. No valoramos los medios en abstracto, por ejemplo, todo el hierro del mundo, sino en unidades discretas que aplicamos a un fin específico. Número 3. El cálculo económico. En una economía compleja, la gradación de los medios se facilita y se vuelve objetiva a través del sistema de precios. Ok, ahora vamos con la pregunta 2, que dice: explica el concepto de trueque y su función dentro de la teoría elemental del valor y los precios según Ludwig von Mises. Para Ludwig von Mises, el trueque o intercambio directo no es solo una etapa primitiva de la historia económica, sino la base lógica sobre la cual se construye toda la teoría del valor y los precios. En su obra cumbre, La acción humana, Mises utiliza el trueque para explicar cómo las valoraciones subjetivas individuales se transforman en fenómenos sociales de mercado. Número 1. El trueque como intercambio de desigualdad. Para mí el intercambio solo ocurre porque existe una valoración inversa. Si dos personas valoran un bien de la misma manera, el intercambio no sucede. La premisa. El individuo A valora más lo que tiene el individuo B que lo que él mismo posee, y viceversa. La función. El trueque permite que los bienes fluyan de quienes lo valoran menos a quienes lo valoran más, incrementando el bienestar de ambas partes. La formación de los precios en el trueque. En la teoría elemental, el precio en un trueque no es dinero, sino una relación de intercambio. Por ejemplo, un saco de trigo por 2 hachas. Mises explica que estos precios están determinados por: número 1, las escalas de valor. Número 2, los límites de intercambio. Vamos con la tercera. Las limitaciones y la función lógica. Aunque el trueque es el fundamento, Mises destaca que tiene limitaciones insuperables para una civilización avanzada, lo que obliga a la evolución hacia hacia el intercambio indirecto, que es el dinero. Invisibilidad de los bienes se divide en tres conceptos que viene: invisibilidad de los bienes, indivisibilidad de los bienes, falta de coincidencia de necesidades e imposibilidad de cálculo. El papel del valor subjetivo. Mises es enfático: el valor no reside en el objeto, sino en la mente del sujeto. El trueque demuestra que los precios no son medidas de valor, sino el resultado de las preferencias en conflicto y cooperación de individuos actuantes. Ok, ahora vamos con la 3. Dice: compara y contrasta el trueque con el uso de moneda en la economía. Para comparar el trueque con la economía monetaria, debemos entender que el paso de uno a otro no fue un simple cambio de herramientas, sino una revolución en la capacidad humana para organizar la producción y el consumo. ¿Vale? Ahora a continuación vamos a hacer la comparación. Ok, las características. Coincidencia. En el trueque requiere doble coincidencia de necesidades. En la moneda no requiere coincidencia. La moneda es un medio general. Divisibilidad. En el trueque es muy difícil. Por ejemplo, no puedes fraccionar un caballo vivo. En la moneda es alta la divisibilidad. Ok, ahora vamos con la escalabilidad.
Limitada a comunidades pequeñas y locales. Eso es en el trueque. En la moneda, permite el comercio global y complejo. Cálculo. En el trueque es cualitativo y subjetivo, bien por bien. Y en la moneda es cuantitativo y objetivo, precios unitarios. Almacenamiento. En el trueque los bienes pueden ser perecederos, por ejemplo, fruta, carne. Y en la moneda suele ser duradera y mantiene valor en el tiempo. Ok, ahora vamos con los contrastes. A. El problema de la coincidencia de necesidades. En el trueque, si tú tienes zapatos y quieres pan, debes encontrar a alguien que tenga pan y específicamente quiera zapatos. Esto genera altísimos costos de transacción, lo que son tiempo y esfuerzo perdido. La moneda elimina este obstáculo actuando como un tercer bien que todos aceptan, descomponiendo la transacción en dos pasos. Vender lo que tienes por dinero y comprar lo que quieres con ese dinero. Vamos con el B. El cálculo económico. La diferencia de Mises. Esta es la diferencia más profunda. En una economía de trueque es imposible realizar una contabilidad de costos. En el trueque no puedes sumar 3 vacas más 2 hachas menos 10 sacos de trigo para saber si tu negocio es rentable. Con la moneda, todos los bienes se expresan en un denominador común. Esto permite el uso de precios, que son señales que indican qué recursos son escasos y dónde son más necesarios. Vamos con la C, el tiempo y el ahorro. El trueque es casi siempre inmediato. Es muy difícil ahorrar para el futuro si lo que produce son bienes perecederos. La moneda permite el atesoramiento y la inversión. Puedes vender tu producción hoy y conservar el poder adquisitivo para usarlo dentro de 10 años. O prestarlo a alguien más para que cree una industria. Ok, ahora vamos con la siguiente. ¿Cómo se relaciona la noción de cálculo económico con la estabilidad y funcionamiento eficiente de un mercado? La relación entre el cálculo económico y el funcionamiento eficiente del mercado es, para autores como Mises y Hayek, una relación de dependencia absoluta. Sin cálculo no hay economía, solo caos. El cálculo económico es la brújula que permite a los actores del mercado navegar en un mar de recursos para satisfacer necesidades humanas. Así se entrelazan estos conceptos. Número 1. El sistema de precios como transmisor de información. El cálculo económico se basa en los precios de mercado. Estos precios no son números caprichosos, son señales condensadas que informan sobre la escasez relativa de los bienes y la preferencia de los consumidores. 2. La asignación racional de recursos. La eficiencia en economía significa que los recursos no se desperdicien en proyectos que los consumidores valoran. Ok, vuelvo a repetir. La asignación racional de recursos. La eficiencia en economía significa que los recursos no se desperdicien en proyectos que los consumidores valoran menos que otros. El cálculo económico permite comparar el valor del producto final con el valor de los factores de producción utilizados. Número 3. La estabilidad y la coordinación social. Un mercado estable es aquel donde la oferta y la demanda tienden al equilibrio y los planes de millones de personas se coordinan de forma coherente. El cálculo económico fomenta esta estabilidad de tres maneras. Cálculo hacia el futuro, estructura de capital y evita el caos del socialismo. Ok, ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, evalúe cómo el cálculo económico contribuye a la asignación eficiente de recursos en un contexto de precios variables. En un contexto de precios variables, el cálculo económico no solo es útil, sino que se vuelve la única herramienta capaz de evitar el colapso productivo. La variabilidad de los precios es la forma en que el mercado habla, y el cálculo económico es la interpretación que el empresario hace de ese lenguaje. Aquí lo vamos a evaluar en tres dimensiones críticas. 1.
el sistema de señales y la adaptación dinámica. Los precios variables reflejan cambios en la escasez de recursos o en las preferencias de los consumidores. El cálculo económico permite que los productores reaccionen en tiempo real. Número 2. La discriminación entre proyectos técnicamente posibles. No todo lo que es técnicamente realizable es económicamente eficiente. En un contexto de precios que cambian, el cálculo económico actúa como un filtro de viabilidad. 3. La coordinación del capital en el tiempo. Los precios de los bienes del capital, tanto sea maquinaria, materias primas, suelen variar de forma distinta a los bienes de consumo. El cálculo económico permite el arbitraje intertemporal. Ok, ahora la siguiente pregunta es, discuta los límites del cálculo económico en el contexto de la acción humana. Para Ludwig von Mises, el cálculo económico es la herramienta intelectual por excelencia de la acción humana, pero no es omnipotente. Sus límites están marcados precisamente por la naturaleza de la realidad y la subjetividad de la mente humana. Discutir estos límites es fundamental para entender por qué la economía no es una ciencia exacta como la física, sino una ciencia de la acción. 1. El límite de lo no monetizable. Fines últimos. El cálculo económico solo se aplica a los medios, nunca a los fines. El ser humano actúa para alcanzar metas que son, en última instancia, subjetivas y cualitativas. Se divide en dos conceptos que son valores extraeconómicos y la paradoja. 2. El límite de la incertidumbre futura. El cálculo económico es un análisis del pasado aplicado a la expectativa del futuro. Sin embargo, la acción humana ocurre en un tiempo creativo y fluido. 3. El límite de los bienes y mercado. Para que el cálculo funcione, se requieren precios. Para que hayan precios, se requiere intercambio. Para que haya intercambio, se requiere propiedad privada. Se dividen también en dos conceptos que son bienes públicos y externalidades y contextos no capitalistas. 4. El límite de la cuantificación. Mises insistía que el cálculo económico es un cálculo de valores, no de unidades físicas. Heterogeneidad es, no se pueden sumar horas de trabajo con toneladas de acero, sin el denominador común del dinero. Ok, ahora vamos con otra pregunta. Dice, reflexiones sobre la variabilidad de los precios y su influencia en el cálculo económico. Reflexionar sobre la variabilidad de los precios es entrar en el corazón mismo de la dinámica del mercado. Aquí hay una reflexión estructurada sobre cómo la fluctuación moldea y permite el cálculo económico. 1. El precio como fotografía de un momento social. El cálculo económico no se realiza sobre precios abstractos, sino sobre precios de mercados reales. La variabilidad refleja que la acción humana es constante. Las personas cambian de gustos, los recursos se agotan o se descubren nuevos, y el clima afecta las cosechas. Vamos con el otro, dice la función de la especulación en el cálculo. Cuando los precios varían, surge la figura del empresario especulador. Su función es prever los precios futuros para decidir qué producir hoy. 3. El riesgo de la distorsión, inflación y deflación. No toda variabilidad es natural. La variabilidad inducida por la expansión crediticia o la inflación monetaria es la que realmente daña el cálculo económico. 4. La fragilidad del cálculo ante el cambio violento. Si bien la variabilidad moderada es la guía del mercado, una volatilidad extrema puede paralizar el cálculo económico. Ok, ahora vamos con la última. Dice, definir la relación entre el cálculo económico y la ciencia de la acción humana. La relación entre el cálculo económico y la ciencia de la acción humana parte a todo. No se puede entender los precios o el mercado sin comprender primero la estructura lógica de la acción individual. Aquí les voy a definir la relación fundamental. 1. La praxeología como marco general.
La praxeología es la ciencia general de la acción humana. Su premisa es simple. El ser humano actúa porque desea pasar de un estado de menor satisfacción a uno de mayor satisfacción. 2. El cálculo como rama de la acción humana. Mises explica que la mente humana no puede comparar opciones heterogéneas, como ¿qué es más valioso, una tonelada de hierro o 10 horas de clase de piano? Sin un denominador común. La relación se establece así. Valoración subjetiva. El individuo ordena sus fines. Esto es praxeología pura. 2. Intercambio y precios. Cuando los individuos actúan e intercambian, surgen los precios. 3. El cálculo. El individuo toma esos precios y los usa para calcular si sus acciones están siendo eficientes. Vamos con la otra. Dice, ¿por qué la acción humana necesita el cálculo? Sin el cálculo económico, la acción humana es una sociedad compleja. Sin el cálculo económico, la acción humana en una sociedad compleja sería ciega. Un individuo puede decidir por instinto o valoración directa en una economía de autosuficiencia, donde el mismo produce todo lo que consume. Pero en una sociedad con división del trabajo, la acción humana requiere del cálculo para no destruir el capital acumulado. Sin cálculo, el hombre sigue actuando, pero su acción es incapaz de coordinarse. Es incapaz de coordinarse con la de los demás, generando desperdicio. Con cálculo, el hombre puede transformar sus valoraciones subjetivas en planes de producción cuantitativos. La relación es simbiótica. La ciencia de la acción humana nos dice por qué actuamos y cómo estructuramos nuestras preferencias, mientras que el cálculo económico es el método que permite que esa acción sea exitosa